Bienvenidos al programa Entrevista en RT. Hoy vamos a hablar con Natacha Cruz, una de las mayores impulsoras del jazz en Argentina y también en América Latina. Nos acompaña aquí en Moscú, donde participa como invitada del Festival de Jazz de esta ciudad. Muchas gracias por estar con nosotros. Decime, ¿qué impresión te causó la escena cultural rusa? Uf, es impactante, realmente. La verdad es que llegás y ves que por todos lados tenés algo para disfrutar, tenés algo que hacer. Grandísimos museos importantísimos. La verdad que creo que me va a faltar muchísimo tiempo para poder recorrer todo. He tratado de hacer muchísimas cosas, he organizado mi agenda y te juro que he visitado muchos lugares. Este festival de Moscú congrega en total, podemos decir, más de 1000 personas que están de alguna manera, contactan con el jazz, con el arte. ¿Qué importancia tiene esto desde tu lugar? No solo para los músicos, sino también desde la producción, tal vez, musical. Bueno, en realidad la vinculación para todos los que estamos en la promoción y en la producción de grandes eventos de jazz, la vinculación tiene mucha importancia, ¿no? Es esto de construir redes para poder trabajar en conjunto, en unidad, para poder ampliar, ¿no?, nuestros festivales, nuestro trabajo y permitirle también a los artistas que tengan otra llegada hacia otros países, hacia otros continentes. Así que es fundamental. ¿Qué puntos de contacto se te pueden ocurrir ahora que viniste acá entre lo que es el jazz en Rusia y lo que es el jazz, empecemos hablando por Argentina? A mí me parece que la escuela rusa, ¿no?, la escuela de la música que hay en Rusia es tan importante y tiene tanto para ofrecernos a nosotros que creo que todavía estamos desarrollando, ¿no? Si bien en Argentina tenemos músicos de excelencia y tenemos escuelas de excelencia, obviamente, pero justamente esa conexión y ese intercambio yo creo que nos enriquecería a nosotros muchísimo. Y bueno, también el intercambio con Rusia sería importante. Así que eso me parece fundamental. Ahora, también, entonces, un poco coincidiendo con esto, digamos, te han invitado a este festival porque has logrado algo muy importante en Argentina y lo has hecho desde la provincia de San Juan, que no es lo mismo que estar en Buenos Aires, siendo, con todo respeto, pero siendo mujer en un circuito que está más dominado por hombres también, que no debe haber sido fácil. Así que contanos cómo fue este paso tuyo desde los orígenes de la fundación tuya y contá de qué se trata la fundación hasta haber llegado no solo a Moscú, sino también a Canadá, a Estados Unidos. Bueno, la fundación nace en pandemia, ¿no?, por una cuestión lógica que cerraron todos los escenarios, todos los conciertos, dieron de baja. Nosotros pensábamos al principio que era momentáneo. Yo estaba con un festival a punto de comenzar y tuvimos que darle de baja todo. Entonces se me ocurrió en realidad llamar a esa agenda de músicos que yo tenía y nos empezamos a contactar. Hicimos reuniones virtuales, empezamos a trabajar y así nace la fundación. Le pudimos dar un marco legal y hoy por hoy te puedo decir que es la única organización legalmente constituida de la Argentina que trabaja con todos los festivales y los programadores de jazz. Así que eso nace así. Lamentablemente, bueno, no sé si es lamentable, pero la que inició todo esto fui yo. Entonces, bueno, cuando hubo que hacerse cargo de la cuestión me dijeron: hacete cargo vos. Y bueno, y era San Juan y estamos bastante lejos de lo que es Buenos Aires, pero también uno de los objetivos era federalizar un poco, ¿no? Entonces me pareció espectacular que se quedara en San Juan y que desde ahí se abriera todo el país. Y en cuanto a lo que decís de ser mujer, mira, creo que esto me abrió muchos espacios, me dio muchas oportunidades. Y sí, la verdad que es un ambiente en la que prepondera, digamos, lo masculino, el hombre. Para colmo, no soy música, soy productora, soy mujer. Y esto ha costado un poco, ¿no? Ha costado la aceptación de que a lo mejor esté en esta posición. Pero la verdad es que yo me he estado preparando durante mucho tiempo, me sigo preparando. Y todas estas cosas hacen que, obviamente, yo vaya creciendo en esta actividad y también pueda ir ofreciendo, ¿no?, esto que sé a los demás. Así que me parece que más que negativo ha sido algo positivo. Obviamente es un mundo manejado por hombres y si hay algo en lo que siempre estamos trabajando es que
se le dé esa presencia a la mujer dentro de lo que es sobre todo el jazz argentino, ¿no? Que por lo general siempre los espacios están brindados a las músicas cantantes y no tanto a las instrumentistas. Así que, gracias a Dios, en este recorrido he podido ganar algunos contactos, algunos amigos, algunas amigas como Yamile Burich, que es una gran saxofonista argentina y que trabaja muchísimo y lucha muchísimo por abrir esos espacios para las mujeres instrumentistas. Así que más que negativo, yo te diría que es una oportunidad. Bueno, y por otro lado también contaba la experiencia tuya con la fundación en Argentina. ¿Cómo se llama la fundación? Decime. Se llama Fundación Circuito Argentino de Jazz. Así es, Fundación Circuito Argentino de Jazz. ¿Te han consultado otros países de Latinoamérica para tratar de hacer algo similar? Justamente ahora estamos haciendo un trabajo con Plataforma Jazz España y tratamos de hacer como una gran asociación internacional entre lo que es Latinoamérica e Iberoamérica, entre Portugal y España. Y justamente en una reunión que hemos tenido hace unos días atrás hablábamos de eso, ¿no? Que hay muy pocas organizaciones de jazz o que agrupen a los músicos de jazz en Latinoamérica. Entonces, eso hay que evaluarlo porque me parece que es importante y creo que debemos tomar conciencia de que hay que agruparse, hay que trabajar en conjunto, ordenadamente, legalmente. Así que sí, es algo, digamos, que lo tenemos que seguir revisando en Latinoamérica. Somos bastante informales, digámoslo así, somos muy informales, pero a lo mejor, bueno, este trabajo también nos ayuda, ¿viste?, a que ellos tomen conciencia. Hoy por hoy, en Argentina está la Fundación Circuito Argentino de Jazz. Ojalá hubieran muchas más asociaciones. Creo que hay otra que es de músicos también, que está en Buenos Aires. Pero bueno, la idea es que los artistas aprendan a trabajar en comunidad y de manera organizada. Eso es importante. Pero sos consciente también que si sucede algo más global en América Latina, también te van a pedir que la presidas. No creo, no creo. Ya, mira, ahora en noviembre tenemos que ir a Palma de Mallorca y creo que ahí vamos a terminar de hacer la constitución, digamos, ¿no?, de esta asociación iberoamericana, y ahí se va a formar la mesa directiva que, bueno, seguramente estará formada por los que ya venimos trabajando en esto. Pero yo más trabajo no quiero. No, o sea, gustosísima de hacer lo que estoy haciendo, de trabajar por mi país, de trabajar por mi provincia y de prestar esa apertura que poco o mucha y con lo que cuesta se vaya abriendo camino para otros. Bueno, y sobre abrir caminos también, comentabas, esto surgió de San Juan, pandemia, lo difícil que era, pero desde allá llegaste, como también mencionamos, Canadá, Estados Unidos, ahora Moscú. ¿Tuviste un acuerdo con la UNESCO también? Bueno, somos socios organizativos, la fundación es socia organizativa de la International Jazz Day, entonces formamos parte de esa gran organización como responsables, ¿no?, de la promoción del Día Internacional del Jazz en Argentina y en San Juan principalmente desde el año 2017. Y sí, la verdad es que también tuve la gran oportunidad de participar en el Congreso de Jazz at Lincoln Center, en un panel que era un panel del jazz latinoamericano, justo. Así que tuve esa posibilidad y luego en Canadá estuve participando de un congreso, un foro de mujeres líderes en la industria musical. Así que mirá, sí, no es fundamental el papel de las mujeres. Ahí está, exactamente. Ahora, recién hablabas del jazz latinoamericano. Está también, supongo, entonces la vertiente del jazz ruso. ¿Y qué les dicen? Por ejemplo, fuiste a Estados Unidos. ¿Qué diferencias les escuchan? ¿Qué les comentan? Si son muy similares, si desde Estados Unidos lo ven como algo paralelo al jazz latinoamericano, como otra vertiente musical. ¿Cómo lo tratan? ¿Cómo lo reciben? Mira, lo reciben muy bien. Yo creo que el tema de, como vos decís, de las vertientes es algo que tendríamos que ver y revisar, ¿no? Yo creo que el jazz es una forma de hacer música, más que un género específico, es una forma de hacer música. Entonces,
este latinaje que tenemos para fusionar nuestra música, nuestro propio folclore muchas veces con el jazz, con lo que nosotros sabemos del jazz o escuchamos del jazz, me parece que es muy bien recibido en Norteamérica y en Europa. De hecho, el tango fusión, o sea, lo que fusionamos con el jazz y el tango es súper recibido en otros lados del mundo, en China, en el Oriente, en Europa, ¿no? En Estados Unidos también. Yo creo que hay que abrirse un poco y también entender esto. El jazz es una forma de hacer música, es una forma de crear identidad también. Es justamente el ingrediente que nos permite unir a la humanidad mediante la música. Y siendo de San Juan, comentabas el tango y el jazz. ¿Hay también algún tipo de fusión entre folclore y jazz? Sí, 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 sí. Yo creo que el jazz contemporáneo ha avanzado muchísimo, se ha expandido muchísimo y hay fusiones de todo tipo. También creo que hay que abrirse a la world music y intentar crearle ese espacio a otras músicas. Acá también sentís ese folk, ¿no? Ruso, esa fusión, está presente y me parece que es súper importante porque cada uno de nosotros tenemos que tratar de llevar esa identidad mediante el jazz, mediante este ingrediente que nos permite unificar, ¿no? Unificar no sería la palabra, sino unirnos mediante el jazz. Hablando también un poco de esto, porque por otro lado uno dice el jazz. ¿Vos cómo llegaste al jazz? ¿O ¿Cómo cuál fue el llego al jazz que jazz? escuchaste y que dijiste, acá me quedo? Bueno, mira, es una historia bastante larga. Si bien yo ya escuchaba jazz, yo vengo del palo del cine y muchas veces para musicalizar nuestros trabajos prácticos yo utilizaba o tango o jazz. Entonces empecé a escuchar muchísimo, me empezó a gustar, me empecé a inclinar por esta música, es verdad, pero sin más importancia que esa, ¿no? La de tratar de musicalizar muchas cosas, muchos trabajos. Y cuando llego a San Juan, yo llego en el 2001, justo, y bueno, me pongo a trabajar y vuelvo a mi vida habitual, que era la de ir al auditorio Juan Victoria, escuchar música, y entonces vuelvo a conectarme con ese ambiente musical. Y por medio de ese ambiente conozco a quien es mi pareja, Elmer Mesa, que es trompetista de jazz. Él en realidad es hondureño y llega a la Argentina y se radica en la Argentina y bueno, empezaba a dar sus primeros pasos y juntos hemos construido esto que es la Fundación Circuito Argentino de Jazz, pero creo que también tuvo mucho que ver el que yo me involucrara en su carrera para obviamente que me introdujeras profundamente en lo que es el ambiente del jazz. Y hay algo, porque también quería preguntarte por eso, ¿cuál fue lo primero que escuchaste de jazz? Y comparando con cómo surgió el jazz y dónde llegó el jazz ahora, cuánto se alejó de lo que era y si existen todavía como los fundamentalistas del jazz, que el jazz tiene que ser solo así. Oh, bueno, sí, eso existe en todas las músicas están los fundamentalistas. El mundo evoluciona, el ser humano evoluciona. A mí me parece fantástico que sigan habiendo bandas que sean tradicionales, como en el tango, ¿no? El tango tradicional, puro. Me parece fantástico. Pero tenemos que ir evolucionando. Los otros días escuchaba una entrevista que decía, si me quedo en esa música antigua, en esa música original, digamos, en la tradición original, es como volver a la casa de mis padres que ya han muerto, ¿no? Y yo lo escuchaba y decía, tal cual, o sea, si ya te fuiste de la casa de tu papá, ya creciste, ya evolucionaste, ¿por qué tenemos que seguir pretendiendo que todo sea como antes? Está buenísimo que siga existiendo, ¿eh? Me parece que es fundamental que siempre tengamos en cuenta cuál fue la raíz. Me parece que eso nunca lo debemos olvidar y está buenísimo. Ahora, también tenemos que tener la apertura para saber que la música, el ser humano va evolucionando y esa música tiene que identificarnos. Y si lo que hoy nos identifica es este jazz contemporáneo o a lo mejor otros sonidos que vendrán luego, y bueno, y no se considera jazz,
Y no sé, me parece que lo tendríamos que evaluar, me parece que el jazz siempre habló de lo que le pasaba al ser humano, de esa necesidad de libertad, de esa necesidad de hermandad. Entonces, si hoy es esta la música que nos está identificando, son estas las necesidades, de esto queremos hablar, y bueno, creo que tendríamos que tener esa apertura como para recibirlo y aceptar que también puede serlo. A ver, sobre todo, bueno, un género que tiene tanto en sí de improvisación, ¿no? Es importante que los artistas, que los músicos puedan expresarse libremente y no sentirse encapsulados, ¿no?, al momento de crear, que tiene que ser así, así o asá, que tiene que tener cuantos o determinados compases. Si es lo que te sale del alma, es jazz, ¿no? Y otra pregunta, ¿qué sentís? Porque supongo que te deben llegar muchas consultas a tu fundación también de músicos que están empezando tal vez, ¿no? ¿Y cuán difícil es poder llegar a vivir del jazz en Argentina? Buena pregunta. Mira, el jazz yo creo que en Argentina está creciendo muchísimo. Crece día a día, es un poco difícil también porque, bueno, tenemos muy poca información o educación de jazz. Por lo general todo está en Buenos Aires. Es una lucha constante que nosotros tenemos también desde la Fundación de poder federalizar esa información y esa educación hacia todas las provincias. Hay muchos músicos nuevos que se están formando, hay muchas agrupaciones nuevas, hay mucho músico que se está, además de profesionalizando, está llegando a otros lugares, se está internacionalizando. Entonces me parece que eso está bueno. Pero bueno, obviamente siempre cuesta la generación de audiencias, la generación de públicos, y todo eso por ahí te tira un poco para atrás, más que nada a los que estamos tratando de difundir el jazz mediante algún evento, mediante un festival. Por eso es que, bueno, uno de los puntos importantes también acá en el foro es debatir sobre esto, ¿no? Sobre la creación de audiencias para lograr que los festivales de jazz sean un motor para el turismo de eventos. Y creo que eso nos beneficia a todos, tanto al artista como a los que producimos. Pero sí, hay muchas formaciones nuevas, hay mucho músico que se está potenciando, y a mí me parece que los chicos, obviamente, también tenés que pensar en las nuevas generaciones. Si yo a un pibe de 18 años le digo que tiene que tocar como Louis Armstrong, y capaz que ni siquiera lo conoce, no sé. En cambio, si le digo que puede usar su instrumento e improvisar libremente, yo creo que por ahí sí lo tomás. Entonces también hay que apuntar a eso. Hay cierto, tal vez lo digo desde mi punto de vista, me decís, no, Galo, perdón, pero no es así. Hay como cierto, me parece, pensamiento que el jazz es de élite en cuanto a la necesidad de saber de música para escucharlo, ¿no? ¿Cómo se puede democratizar un poco el jazz? Primero y principal, hacerle entender a todos que el jazz es una música popular, que nació siendo del pueblo. Así que esto de la escucha, de tener que entenderlo, nos fuimos muy a lo catedrático y se volvió de elite y de gueto y lo dejamos muy ahí. Entonces, de hecho, la gente, vos los invitás a un concierto de jazz y el público cree que tiene que ir de gala. No, es abierto para todos, ¿entendés? O sea, creo que va ahí también, en la educación, en llevarle esta información a todos y contarles cómo nació. Eso es súper importante para que también se abran estos espacios. El jazz es del pueblo. Así nació, así debe seguir siendo. Y en algo más, tal vez más práctico también, ¿cuán difícil es conseguir un saxofón, ese tipo de instrumentos, de mantenerlos, cuán costoso, ¿no? Porque una guitarra uno está como más acostumbrado a ver que en la casa alguien tiene una guitarra, empezás a tocar porque, bueno, estaba ahí en un rincón, le sacás el polvo y empezás, y de oído tal vez un poco, saxofón, trompeta, ¿son más costosos, más difíciles? ¿Qué ves en los que empiezan? Sí, siempre son más costosos, son instrumentos mucho más caros, y para nosotros en Argentina mucho más. La verdad es que cuidamos como oro los instrumentos que tenemos, pero bueno, tampoco es un límite. Siempre podés conseguir un instrumento, a lo mejor, o empezar con un instrumento de estudio o comprar un instrumento usado.
creo que no debe ser una limitación. Mira, justamente nosotros estamos queriendo empezar con una pequeña escuela, una escuela de educación informal, ¿no? Una escuela para chicos. Y bueno, la fundación tiene algo de instrumentos. Vamos a ofrecer nuestros instrumentos para que los chicos puedan acceder también a tocar, pero no es limitante. Está bien. Y a propósito de esto que decías también, ¿se puede llegar a ser un gran músico de jazz sin pasar por el conservatorio? Sí, yo creo que sí. Si vos mira, yo vengo de una provincia que es San Juan. Y vos me decís, ¿se puede ser un gran concertista de guitarra sin pasar por el conservatorio? Sí, conozco muchos. Conozco muchos que la verdad que tocan maravillosamente la guitarra, profesionalmente la guitarra, y no pasaron por el conservatorio. A mí me parece que sí. Obviamente, siempre es necesario tener la lectura, ¿no? Pero eso puede venir después. Yo puedo empezar a tocar y puedo empezar a cultivar este amor por el jazz. Sí, lo puedo hacer sin tener que pasar por el conservatorio. Muchas veces el conservatorio, y más en la Argentina, que tenemos una educación clásica por excelencia, por ahí te limita o te encuadra, ¿no?, en ciertos parámetros de lo que es la música. Yo creo que también es muy necesario estudiar, formarse, capacitarse en lo que estás haciendo, pero no tenés por qué pasar sí o sí por el conservatorio. Creo que esa información que te hace falta la podés conseguir de otras formas. Profesores privados, una clase con algún músico que a vos te guste, con el que vos te sientas cómodo. Hoy por hoy tenés la información ahí a la mano, así que a mí me parece que no es necesario. Natalia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Fue un placer, fue un gusto. La verdad, he aprendido un montón. Un gusto haberte escuchado y a poder hablar español con vos. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes también, muchas gracias por haber estado ahí. Y como siempre les digo, nos vemos la próxima.